INSABI Educación de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud del INSABI. Este programa busca contribuir en la actualización y desarrollo de conocimientos y competencias del personal de salud a través de la educación continua y repercutir en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Medicina y Salud y se abordará el tema de exploración física de extremidades superiores, inferiores y columna vertebral. Nos acompaña el doctor Winston Abdel Mosqueda García. Él es médico cirujano por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, residente de tercer año de la especialidad de Medicina de Rehabilitación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la UMAE, doctor Victorio de la Fuente Narváez, en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte, Magdalena de Salinas. Ha participado en diversos veranos de investigación científica y ha sido asistente en cursos sobre movimientos generales de PRECH en el diagnóstico temprano de parálisis cerebral, para la prevención, atención y rehabilitación de trauma en el deporte. Y les recuerdo a todas y todos que al final de la ponencia podrán realizar sus preguntas o comentarios sobre el tema. Y pues eso sería todo, doctor Winston. Le cedo los micrófonos para que cuando usted quiera podamos empezar con su participación. Okay. Buenas tardes. Nada más para corroborar, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, lo escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, quiero agradecer en primero a la maestra Alejandra Luz por la invitación que se me fue dada para impartir esta plática. Entonces, y pues espero que se logren los objetivos del día de hoy, como bien decía, de capacitar y difundir estos temas acerca de exploración física, el día de hoy enfocados a columna y extremidades, ¿va? Entonces, voy a tratar de ser lo más simplificado posible y cualquier duda la van apuntando para al final aclararlas y pues generar o disipar esas dudas que tengan, ¿va? Entonces, como bien habían dicho, yo soy médico residente del tercer año de Magdalena de las Salinas, de la especialidad de rehabilitación. Entonces, nosotros nos centramos mucho en la exploración física. Entonces, quizás no, el propósito no es que ustedes exploren de esa manera, de manera muy profunda, pero lo que sí me gustaría que se llevaran mínimo el día de hoy es la importancia de un buen interrogatorio, que eso nos llevará hacia una exploración física objetiva y adecuada, ¿va? Entonces, sin más por el momento, entonces voy a empezar con la presentación. Okay, bueno, vamos a empezar con la parte de exploración de columna. Posteriormente pasaremos a la parte de extremidades superiores y culminaremos con extremidades inferiores. Ok, entonces, el objetivo de esta charla es dar a grandes rasgos un recuerdo anatómico, más en la parte de anatomía de superficie, la exploración física sistematizada, ¿sí? ¿A qué me refiero con sistematizada? Que podamos tener, a pesar de que vamos a evaluar columna, miembros superiores e inferiores, que incluye diversas estructuras, podamos tener a partir de el interrogatorio un objetivo o una estructura anatómica a explorar para no pues perdernos en el enfoque, ¿va? A grandes rasgos, técnicas y maniobras a la exploración. Entonces, empezamos con columna vertebral. Lo que hacía énfasis es acerca del, en primer lugar, una vez que llegue el paciente a nuestro consultorio, ya sea solo o acompañado por familiares, el interrogatorio, ¿va?
El interrogatorio, no sé cómo han mencionado anteriormente en las diversas charlas acerca de la exploración física, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque ese nos va a guiar hacia la exploración física objetivizada, ¿no? Entonces, desde los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales patológicos, los no patológicos, ¿va? Y suponiendo si son trabajadores también, a qué se dedican, porque pueden ser factores de riesgo, son factores de riesgo para que se desencadenen o se presenten las alteraciones estructurales, ¿va? Entonces, también el padecimiento actual, mucho énfasis en esa parte, que para no estar divagando o al momento de explorar, ¿sí? Entonces, conforme vayamos revisando o entrando en materia, voy a poner ciertos ejemplos de la importancia del interrogatorio y dar el enfoque hacia la exploración, ¿sí? Para que no seamos solamente prácticamente como robots, es decir, si el libro de semiología, de un ejemplo del Suros o el Argentes me dice, va a inspección, palpación, percusión, movilizaciones, no lo hagamos nada más porque sí, sino simplemente, sino con un objetivo, ¿va? Entonces, también quiero hacer énfasis que desde el ámbito de la exploración física, no solamente nos ayuda a dar un diagnóstico, ¿sí? También nos ayuda a dar seguimiento al curso de la enfermedad, es decir, en una primera instancia yo ya di el diagnóstico, pero en una segunda cita, cita, consulta o pasa de visita, la evolución de la enfermedad puede ir cambiando, entonces es ahí la importancia, ¿no? De que cada pase de visita, de que cada consulta que hagamos, podamos ir anexando maniobras o datos para la exploración y así ir integrando nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento. Acuérdense que el curso de las enfermedades no son simplemente estáticos, sino que van cambiando conforme pasan las horas, los días, ¿sí? Entonces, por eso hay tiempos agudos o agudos y crónicos, ¿va? Entonces, ese es el énfasis que quiero dejar. Aparte del diagnóstico, darle seguimiento a la evolución del paciente, también nos puede dar el tratamiento e irlo cambiando y también el pronóstico. Entonces, para eso es la importancia de objetivizar la exploración física, ¿va? Entonces, empezamos con la parte, dijimos, de la columna vertebral. Entonces, hay que siempre explorar los hábitos externos del paciente. En segundo punto, la marcha. En tercer punto, la postura. En cuarto punto, la perimetría de los miembros pélvicos, es decir, la longitud, que no haya datos de asimetría. Los arcos de movilidad se refiere a que las articulaciones prácticamente tengan sus arcos ya sea completos o funcionales, ¿sí? Ya sea cadera, rodilla, tobillo, ¿va? Ese es a grandes rasgos. El tono de trofismo, hay que revisar también la fuerza a través del examen manual muscular, la sensibilidad superficial y profunda, los reflejos de estiramiento muscular, reflejos patológicos, se hacen maniobras especiales dirigidas a las patologías y para hacer diagnósticos diferenciales y también valoramos las contracturas y puntos dolorosos, ¿va? Ok, con respecto al recuerdo anatómico, sabemos que tenemos la estructura de la columna vertebral por una estructura ósea. También tenemos las estructuras que están en ese nivel, que sería la médula espinal, ¿sí? Y también está compuesto por tendones, por ligamentos, es decir, el tejido de soporte, ¿bien? Entonces, aquí podemos observar que anatómicamente, pues, tienen curvaturas, tenemos curvaturas fisiológicas, ¿va? Suponiendo a nivel cervical y a nivel torácico van a variar, ¿sí? Entonces, una es la lordosis y otra es la sifosis. Entonces,
Suponiendo a nivel de columna lumbar, hay datos de lordosis, ¿no? Esta parte de la columna lumbar se llama lordosis, al igual que otra zona donde tiene lordosis es a nivel cervical, y eso es normal hasta cierto punto. ¿Y cómo vamos a saber si es normal o hay alteraciones anatómicas? A través de la evaluación de la inspección y la postura, ¿va? Entonces, sin embargo, lo primero que debemos analizar al momento que entre el paciente, uno de los datos es la marcha, ¿sí? Entonces, la marcha es un modo de locomoción bípeda en la cual hay una actividad alternante de los miembros inferiores y superiores, y hay un desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante y hay un mínimo de gasto de energía, ¿va? Entonces, esta consta de varias fases y no vamos a entrar tanto a fondo con respecto a la marcha, pero quiero que nos demos, visualicemos un poco la imagen y valoremos, viene en amarillo, cómo se colocan suponiendo en este caso el miembro pélvico inferior derecho, un ejemplo, va hacia adelante, luego hasta el final de esta fase, va hacia atrás, levanta el talón y posteriormente vuelve a tocar el contacto, hace contacto con el suelo, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve valorar la marcha a grandes rasgos como médicos? Es para saber si hay unas alteraciones tanto en las articulaciones, tanto a nivel de músculo, tanto a nivel de ligamentos, tanto a nivel de sistema nervioso, ¿sí? Ya sea a nivel central o periférico. Esa es la importancia de valorar desde un inicio la marcha, ¿sí? Entonces, por eso hago énfasis en esa parte, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los trastornos de la marcha que se pueden presentar? Puse unos ciertos ejemplos, suponiendo en la marcha en Stepage, ¿sí? En esta, como podemos observar, el paciente hace una flexión de cadera y hace también una flexión de rodilla, ¿sí? Esto es para compensar el déficit de un músculo o de una alteración de un nervio, ¿sí? En este caso, el paciente hay un déficit a nivel del músculo, el tibial anterior, ¿sí? Que está inervado por el nervio peroneo. Entonces, al haber ese déficit, pues presenta esa alteración de esa marcha, en la cual no puede hacer dorsiflexión y de esa manera va al flexionar la cadera y vamos a decir, hasta nivel de ombligo, un ejemplo, compensa ese déficit motor a nivel de la pierna, ¿no? Entonces también tenemos, ¿por qué hago ese énfasis? Porque vamos a decir que esas se presentan comúnmente en lesiones de nervio periférico, ¿sí? Ahora, otro tipo de alteración de la marcha, tenemos los pacientes hemipléjicos, que puede ser secundario a un evento de sistema nervioso central, un ejemplo, un EBC, ¿va? En la cual pues hay datos de hemiplegia o de parálisis del hemicuerpo, ya sea derecho o del hemicuerpo izquierdo, ¿no? Entonces, eso nos va a dar otra característica de la marcha. Y también, tenemos la marcha parkinsonismo, ¿va? Entonces, en segundo plano vamos a valorar la postura, ¿sí? Entonces, la postura es la posición relativa que van a adoptar las diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, a lo que hacía referencia, hay que saber cuáles son las curvaturas fisiológicas, tanto en los niños, tanto como en los adultos, tanto como en los pacientes adultos mayores, ¿sí? Entonces, aquí voy con todo esto, que conforme pasan, de acuerdo a la edad, va a diferir mucho estas curvaturas. Sin embargo, ahorita vamos a observar cómo podemos analizar si es una curvatura normal o patológica, ¿no? Entonces, aquí podemos observar en la imagen, tenemos músculos erectores de la columna, también aquí dice músculos iliopsoas, músculos flexores plantares, etc. Entonces, si nos damos cuenta, para nosotros mantener una postura adecuada, necesitamos tanto de las estructuras de sostén, que sería huesos, articulaciones, pero también necesitamos
aparte un buen acondicionamiento físico a nivel muscular, sino por eso luego la mayoría de las causas de alteraciones a nivel de columna se deben o lumbalgias, se deben a alteraciones posturales. Por eso hago énfasis de que no solamente descartemos problemas a nivel de óseo, sino también a nivel musculares. Entonces, siempre hay que analizar la postura en los diferentes planos o vistas. Podemos observar en esta parte una vista posterior, una vista y en la otra figura una vista lateral, ¿no? Entonces, se describe grandes rasgos, suponiendo se pasa un vértice, entonces quizás no tengamos, nosotros utilizamos algo que se llama la plomada, entonces, y cuadrículas, para saber si no hay alteraciones en la postura. Es un ejemplo en esta parte de que en esta vista posterior podemos describir, si un ejemplo, si el hombro derecho está más alto que el hombro izquierdo, ¿sí? Que suponiendo a nivel de los omóplatos también hay una parte que está más elevada, otra descendida, que las líneas interglúteas también, suponiendo en este paciente aparentemente se observan simétricas, no hay alteraciones de las líneas interglúteas, y también a nivel de los condilofemorales y los malleolos. Entonces, esos son a grandes rasgos los puntos que podemos, puntos anatómicos que nos llevarán a decir si hay unas alteraciones a nivel de la postura, ¿sí? Es en una vista posterior, y en una vista lateral, se pasa también una línea de la plomada que va desde el ápex, pasa por el conducto auditivo externo a nivel del hombro, a nivel de la articulación sacroiliaca, a nivel de rodilla y a nivel de malleolo externo, ¿sí? Entonces, suponiendo acá, ya teniendo como referencia lo que habíamos observado, aquí tenemos alteraciones en la postura, ¿sí? Entonces, aquí tenemos datos de escoliosis o desviación de la curvatura toracolumbar hacia la derecha, ¿sí? Bueno, aquí también tenemos datos de hiperlordosis, lo que aparentemente, o sea, aumentó esta curvatura, ¿sí? A nivel lumbar, y se debe a distintas causas. Y le digo, la mayoría de las veces esa hiperlordosis se debe a datos de mala postura y también debilidad de los músculos, tanto de la región lumbar, la región abdominal y la región pélvica, ¿no? Y el mismo caso observamos en esta imagen donde tengo el señalador. Tenemos aquí un descenso de la pelvis hacia el lado, no, perdón, un ascenso de la pelvis hacia el lado derecho. Al estar débil, asciende. Entonces, la musculatura de esta región se infiere que está débil, por eso mantiene esa postura, ¿no? Además que se puede asociar podemos decir también a alteraciones en la longitud de los miembros inferiores, por eso hay que tener, es la importancia de valorar la postura, ¿sí? Pasamos al tercer plano, valoramos los arcos de movilidad, ¿sí? Los arcos de movilidad de columna vertebral, ya dijimos que son varios, a nivel cervical, a nivel de la columna torácica o dorsal, la lumbar. Y para valorar los arcos de movilidad se valoran de dos maneras, ¿sí? Entonces, la primera manera es, nosotros llamamos, o se conoce, de acuerdo a la semiología, como arcos de movilidad activo. ¿Cómo voy a saber yo que el paciente, o que el paciente conserva estos arcos de movilidad activos? ¿Sí? Entonces, los activos se refieren a que yo le pido al paciente, lo tengo de frente, ya sea de frente o de lateral o me coloco detrás de él, depende de la vista que yo quiera tener. Comúnmente, pues se puede hacer solamente estando el explorador enfrente del paciente, y se le pide que haga un movimiento hacia abajo para la flexión de columna, hacia atrás para la extensión de la columna cervical, hacia un lado, que sería la rotación, y hacia inclinando también la cabeza, ¿sí? Entonces, como su nombre lo dice, inclinación. ¿Qué es lo normal de estos arcos de movilidad pasivo? ¿Sí? Entonces, lo normal es que el mentón trate de tocar
de acuerdo también a la cantidad de, un ejemplo de tejido adiposo, ¿no? O la flexibilidad, lo más adecuado es que toque la horquilla external, ¿sí? O puede quedar ligeramente separado, va a variar mucho. Pero hay pacientes, un ejemplo, que tienen datos de cervicalgia, tienen datos de artrosis, entonces, o de espondilitis anquilosante, ¿no? Que hay datos estructurales a nivel de columna, que los movimientos, suponiendo de flexión, solamente con eso podemos decir que hay alteraciones, ¿no? Entonces, los arcos de movilidad se pueden ver limitados, uno, por alteraciones en la estructura ósea, alteraciones a nivel de los ligamentos, también puede ser por alteraciones de nivel nervioso, ¿sí? O musculares, entre otras, ¿no? La extensión le pedimos que haga la cabeza hacia atrás y pues esto conserva ciertos ángulos o grados de movilidad, ¿va? Bien. La mayoría de los pacientes que llegan vamos a decir, un 50, 60 o hasta un 70% de los pacientes que llegan a consulta de medicina general por alteraciones a nivel cervical, son asociados más a esguinces cervicales o datos de contracturas, ¿no? O cervicalgias. Entonces, ellos van a mantener de cierto punto estos rangos de movilidad. Bien. A nivel de columna lumbar, también le pedimos al paciente que haga una flexión del tronco, una extensión del mismo tronco, una lateralización o inclinación hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo y también la rotación, es decir, que haga hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, ¿va? Entonces, hay que tener en cuenta o recordar que en la exploración física lo que se desea es llegar al diagnóstico más certero, ¿sí? Para el beneficio del paciente, va. Entonces, sin embargo, en la mayoría de los casos, ya aplicándolo y no me dejarán mentir en la práctica clínica, por ejemplo, pacientes con cervicalgia, con lumbalgias, pueden presentar mucho dolor. Entonces, en caso de que nosotros veamos que el paciente presenta mucho dolor y le causa alguna incomodidad, hasta cierto punto lo podemos omitir para no causar mayor malestar, ¿va? Bien, pasamos al otro punto, que es la sensibilidad. Entonces, en la sensibilidad, aquí sí quiero poner mucho énfasis a nivel de columna, cómo se valora la sensibilidad, ¿sí? Lo valoramos a través de los dermatomas, ¿sí? ¿Qué es un dermatoma? El dermatoma es una región de la piel en la que la sensibilidad se encuentra bajo el control de un solo nervio raquídeo o espinal junto con su ganglio, ¿sí? Correspondiente, ¿va? Entonces, prácticamente, es una parte de la piel que está inervado por una raíz nerviosa, ¿va? Entonces, teniendo en cuenta que las raíces nerviosas, pues prácticamente salen de la médula espinal, ¿va? Entonces, ¿cómo valoramos esa parte? Tenemos 5 dermatomas. Tenemos dermatomas a nivel superior y dermatomas en la parte pues, inferior, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos cómo se valora, ¿no? Entonces, porque en sí, pues, de acuerdo, sabemos que tenemos 8 segmentos cervicales, los segmentos dorsales y los lumbares. Entonces, por cada raíz nerviosa que sale de cada segmento hay un dermatoma. Sin embargo, para miembros o columna y para miembros superiores, nosotros es más práctico o evaluar 5 dermatomas de la parte superior o inferior. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los dermatomas se encuentran en todo el cuerpo, ¿va? La inervación por dermatomas está en todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo se va a valorar esta? Tenemos, como habíamos mencionado, 28 dermatomas en total, que van de C2, es decir, de la parte cervical, el dermatoma cervical, la 2, y a nivel del sacro, ¿sí? Que sería S4, S5. Entonces, desde ahí se encuentran los 28 dermatomas. Y
y se valora de dos maneras, ¿va? Tanto del tacto fino como del pinchazo. Para no ahondar tanto, la mayoría utilizamos el tacto fino, ¿sí? Entonces, el tacto fino se puede utilizar, como podemos observar en la imagen, algún hisopo, algún algodón, lo que también, o papel, ¿sí? Entonces, de preferencia algodón o hisopos. También el equipo de exploración, suponiendo en los martillos de exploración neurológicas, vienen también unas cerdas finas que nos permiten realizar esa valoración sensitiva, ¿va? Entonces, ¿cómo voy a valorar esto? Los dermatomas, pues le vamos a pedir, la sensibilidad es algo subjetivo, ¿eh? Entonces el paciente, como nos puedes decir que no siente, que siente de más, que siente menos. Entonces nosotros hay ciertas maneras de ser un poquito más objetivo, ¿sí? Entonces le vamos a pedir al paciente que cierre sus ojos. eh, Prácticamente lo tenemos de preferencia, si vamos a valorar columna, pues podemos empezar de manera sentada, ¿no? En la mesa de exploración, le pedimos que cierre sus ojos, se le explica al paciente el procedimiento, que se le va a pasar un hisopo o el algodón y que le tiene que decir si siente poco, si siente de más, si siente normal, etc. ¿Va? Entonces, lo ideal es que lo valoremos, un ejemplo, podemos pasar el hisopo a nivel de la mejilla o a nivel de la frente, ¿sí? ¿Por qué valoramos a nivel de mejilla o frente? Es nuestro marco de referencia, como dice el texto, es un marco de referencia, porque a nivel de cara, pues está inervado no por dermatomas la sensibilidad, ¿sí? Sí, no está inervado pues por el quinto par craneal, entonces, pues no nos va a afectar tanto. Entonces, ese es el marco de referencia, pasamos el hisopo a nivel de, este, de mejilla, y le decimos al paciente si siente la sensación, ¿va? Entonces, la sensación que siente la mejilla, la vamos a comparar con los diferentes dermatomas a valorar, ¿sí? Entonces, el paciente nos va a decir si sintió igual la sensación a nivel de mejilla que a nivel del dermatoma del brazo, ¿sí? O el dermatoma de miembro pélvico. O nos puede decir que sintió de más o de menos, ¿va? Pero ese es el punto de referencia, ¿va? Entonces, como mencionamos aquí la clasificación va de 0, 1, 2, y el 0 es ausente, el paciente no siente, el 1 está alterado y el 3 es normal, ¿sí? Es decir, es similar el tacto de los dermatomas con el que sea la mejilla, ¿no? En el caso de la alteración puedes presentar hiperestesia o hipoestesia, ¿no? Va. Entonces, bueno, también tenemos cómo vamos a valorar la parte motora. Esta se valora con los miotomas, que es un músculo inervado también por una raíz nerviosa. Entonces, no voy a... para miembro superior tenemos 5 también miotomas, que es bisebraquial, que corresponde a la raíz nerviosa de C5, el músculo extensor radial largo y corto del carpo, que corresponde a la raíz de C6, el tríceps, que corresponde a C7, el flexor de la falange distal del dedo medio, que corresponde a C8, y T1 para abductor del quinto dedo, ¿sí? Ese es de miembro superior. Para miembro inferior tenemos L2, el miotoma L2, que corresponde al músculo de psoas, el L3 para cuádriceps, el L4 tibial anterior, L5 el extensor largo del halus y S1 para el gastrocnemio y sóleo, que serían los gemelos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia aquí? Quizás son poco los médicos que valoramos de esa manera eh, por miotomas y dermatomas, pero lo que quiero hacer énfasis que es que tanto los dermatomas como los miotomas son
partes de piel, vamos a decir, o territorios de piel o músculos que corresponden a las raíces nerviosas. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que hay una alteración a nivel de columna cervical, dorsal, lumbar? Una de las maneras es, y muy confiable, es valorar sus raíces a través de lo antes mencionado, ¿va? Entonces, son puntos claves porque si no valoramos de esa manera, prácticamente no podemos decir qué tipo de patología se está presentando. A lo mejor el paciente presenta una debilidad muscular, pero prácticamente sea aparentemente por ganancia secundaria, por dolor, y no precisamente por una afección de una raíz nerviosa, ¿sí? Ok, bueno, entonces se utiliza esta escala que se llama ASIA para la clasificación de la lesión a nivel medular. Entonces, tanto los ortopedistas, neurólogos, médicos rehabilitadores, valoramos de esta manera para saber qué raíz nerviosa se vio afectado, tanto la parte sensitiva y motora. Entonces, eso nos ayuda mucho a saber si es qué tipo de lesión es, ¿va? Y también el tipo de tratamiento y el pronóstico. Pasamos a la otra parte de reflejos de estiramiento muscular. Pues bien, a nivel se valoran también las raíces, tanto parte cervical como las raíces también lumbares. Lo que más comúnmente utilizamos, por ejemplo, sería los reflejos de estiramiento que es el patelar y el aquileo, ¿sí? Vuelvo a hacer el énfasis. ¿Por qué voy a valorar reflejos tanto patelar, aquileo, bicipital, tricipital, ¿sí? Estos reflejos de estiramiento. ¿Por qué? Porque cada reflejo corresponde a una raíz nerviosa, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si el paciente tuvo un traumatismo, ¿no? O tuvo un golpe, o tiene datos de estenosis, o tiene datos de hernia, de disco, entonces, alteraciones estructurales a nivel de columna, entonces, ya sea de causa aguda, crónica, entonces, un ejemplo, tiene alteración a nivel de L3, entonces, si yo hago la percusión con mi martillo, entonces, y me sale alteración a nivel de este reflejo, ya sea una hiperreflexia, hiporreflexia, entonces eso me indica que hay una lesión en esa zona, ¿sí? Entonces no es nada más hago mi reflejo patelar, ¿no? Sino sí, eso nos guía qué tipo de alteración hay. Y he dado un ejemplo que fuera un lumbago pues, postural, que es la mayoría de las causas de consulta, no tiene por qué, en la mayoría de los casos, presentar alguna alteración. Sin embargo, pacientes con datos de gonartrosis, pacientes geriátricos, pues estos pueden presentar datos de hiporreflexia, ¿sí? Entonces, por eso decía, de acuerdo a las edades, también puede variar mucho la semiología o la exploración física. Otra raíz que se ve muy afectada a nivel de columna es la S1, ¿sí? Entonces, L5, S1. ¿Cómo vamos a saber también, a corroborar nosotros tal vez nuestros reflejos que está alterado? Es que hay una afección a través de la exploración del nervio aquileo, ¿sí? Entonces, damos un golpecito a nivel del tendón del Aquiles y pues vamos a esperar una respuesta de plantiflexión. En dado caso de que presente una respuesta anormal, pues vamos integrando más nuestro diagnóstico, ¿no? Hay que tener en cuenta que no solamente como a lo que refiero, ahorita estamos valorando columna, no solamente valoramos reflejos de miembro inferior, sino también valoramos reflejos de miembro superior. Que me estaba pasando, tenemos aquí esta imagen, el reflejo de Babinski, ¿sí? Entonces, al hablar de columna y también de médula espinal, pues también hay que valorar la parte del sistema nervioso, tanto periférico como central. Y para eso utilizamos este reflejo de Babinski.
que ese es prácticamente un reflejo patológico. La respuesta normal, un paciente que, un ejemplo, que me llega y no tiene ninguna alteración a nivel de la vía extrapiramidal o del sistema nervioso central, pasamos nosotros un objeto romo a nivel del borde lateral del pie y pasamos también a través de los metatarsos, de las cabezas de los metatarsos, y hasta llegar, vamos a ir a la cabeza metatarso del dedo gordo, del primer ortejo, ¿sí? Entonces es como una curvatura que va de lateral hacia el dorso del pie, ¿sí? Entonces hacia la región anterior del pie. Entonces la respuesta esperada es una flexión de los dedos. Sin embargo, en un paciente que tenga alguna alteración del sistema nervioso, podemos encontrar que en lugar de hacer la flexión de los dedos, el dedito gordo hace una extensión, es decir, se va hacia arriba, como muestra la flecha, el dedito gordo se va hacia arriba, y los 4 dedos restantes hacen una extensión, abducción y simulando a un abanico, ¿va? Entonces, esa es una respuesta patológica. Bien, entonces, ¿qué maniobras podemos realizar para valorar si es si hay una alteración a nivel, o se están comprometiendo alguna raíz nerviosa, ¿sí? La más común que conocemos y que creo que practicamos es la maniobra de Lasage. Esta se realiza de distintas maneras, se puede hacer en decúbito supino, en decúbito prono, ¿ah? Entonces, su sensibilidad es del 91% y su sensibilidad del 26%. Aquí la importancia va de que, pues vamos con una mano, vamos a elevar nuestro miembro pélvico, ya sea derecho o izquierdo. De hecho, tiene que ser comparativo, todo lo que estoy hablando tiene que ser comparativo, entre una extremidad y la otra, y elevo entre 30 y 60 grados. Si a 60 grados o 70 grados el paciente presenta dolor a nivel del trayecto del ciático, es decir, que el paciente empieza a decir, siento un dolor a nivel del glúteo, o le preguntamos si presenta un dolor a nivel del glúteo, que se irradia hacia la pierna, que se irradia hacia el pie, que se irradia hacia el talón. Entonces, es una maniobra positiva, ¿sí? Es una maniobra de neurotensión positiva. La segunda fase de esta maniobra es la maniobra de Braga, ¿sí? En esa posición de 60 grados, empezamos a bajar la pierna y en el momento que el paciente nos diga que ya no siente dolor, hacemos una dorsiflexión del pie, ¿sí? Y vamos a provocar de nuevo dolor, ¿sí? Se considera positiva si provocamos de nuevo dolor, ¿sí? Entonces, esas son las dos maniobras más utilizadas lumbar. Bien. Pasamos a la parte de miembros superiores. Hay algunas cosas que mencioné en la exploración de columna que nos van a servir mucho para explorar en la parte de miembros superiores, ¿sí? Entonces, ante todo, pues debemos saber que el miembro superior pues está constituido por diversas estructuras o segmentos, ¿no? Tenemos la región del hombro, la región del brazo, región del codo, muñeca y mano, ¿va? La mano que incluye también todo lo que es dedos, ¿no? Entonces, esas son nuestras articulaciones principales y hay que saber cuál es su estructura normal, tanto ósea, tanto muscular, tanto también qué nervios hay en esas zonas, ¿sí? Entonces, en sí todo, ¿va? Entonces, también aquí se hace lo que comúnmente marcan las guías, ¿no? O los libros, los protocolos, hacemos una inspección, una palpación y valoramos los arcos de movilidad, ¿sí? Entonces, a ver por acá. Tenemos que en la inspección es importante saber que no solamente miembro superior, no nos casemos con una sola idea, ¿va?
de que solamente es estructura ósea, ¿sí? No solamente es, no es solamente húmero, no solamente es radio, cúbito, falanges, ¿sí? No solamente eso. Hay más allá, ¿sí? El hecho de que nosotros nos encasillemos que todo es problema osteotendinoso, entonces nos puede llevar a errar en el diagnóstico de los pacientes, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que, aparte de los huesos antes mencionado a grandes rasgos, tenemos las articulaciones que les había mencionado. Y las articulaciones están compuestas, como habíamos dicho, por cartílago, hialino, por tendones, por ligamentos también, por músculos. Entonces, que son parte prácticamente de toda la estructura. Y otra cosa que también se nos pasa por harto a veces, eh, es que a nivel de miembro superior, tanto como inferior, pues también tenemos estructuras vasculares, vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, y otra cosa, el plexo. En el caso de miembro superior, el plexo braquial, ¿sí? Entonces, para tenerlo muy en cuenta, ¿va? Entonces, bueno. En la inspección, como había mencionado, pues hay que observar si la extremidad está íntegra. ¿A qué me refiero con íntegra? Puede que el paciente tenga datos de laceración, puede que el paciente tenga datos de amputación, por ejemplo, de algún dedo, de alguna porción de miembro torácico. Entonces, podemos decir si está íntegra o no íntegra. A eso nos referimos, ¿va? También en la inspección hay que ver si hay datos de simetría, si hay alguna parte del cuerpo, por ejemplo, está más larga, otra más corta, datos de desviaciones, ¿sí? Pacientes con antecedentes de fractura que nosotros quedan con secuelas y hay alteraciones en los ejes, ¿sí? O en las articulaciones, en los mismos huesos. Entonces, pues ya quedan como secuela. Entonces hay que tener en cuenta también los tiempos, ¿va? En la inspección también datos, si hay datos de inflamación, de aumento de volumen, datos de alteraciones en la coloración de la piel que ya habían mencionado anteriormente en las exploraciones anteriores de cutánea, que puede ser hematomas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bien, pasamos a la parte de la sensibilidad. ¿Qué pasa aquí en la sensibilidad de los miembros superiores? Ahorita vamos a dejar un poquito aparte la parte de la columna y nos vamos a enfocar solamente a miembros superiores. Aquí se valora no por dermatomas, sino por territorios nerviosos, que vienen siendo terminales nerviosas que nos dan le dan sensibilidad a las partes de la piel, ¿sí? En ejemplo, tenemos el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio radial, el músculo cutáneo, el axilar, etc. Entonces, para ellos tenemos que tener nuestras referencias anatómicas. Entonces, ¿cuál es la importancia aquí? Entonces, saber diferenciar cuándo voy a explorar por dermatomas y por un territorio nervioso. ¿Sí? En los dermatomas, que son superficies de la piel inervados por una raíz, vamos a enfocarnos más a patologías de columna a nivel vertebral, ¿no? Y para padecimientos, un ejemplo, túnel del carpo, el paciente tiene túnel del carpo, ¿no? O presentó una fractura del húmero y como consecuencia de ello pues, tuvo una lesión del nervio del radial, ¿no? Entonces, aquí es donde en esas lesiones, vamos a decir, o partes periféricas, es que se utiliza por territorios nerviosos. ¿Sí? Entonces, se valora de la misma con una estructura suave, puede ser algún hisopo o algodón, y por ejemplo, vamos a enfocarnos en el nervio mediano, ¿no? Por ejemplo, tenemos, a ver, el 1. Aquí donde tengo mi cursor, que es corresponde a la
sensibilidad dada por el nervio mediano. Entonces, tenemos paciente, por ejemplo, el paciente llega con parestesias, alteraciones en la sensibilidad en la palma, también tiene alteraciones y empieza a decir que se le adormece la mano, tiene el antecedente de que era un ejemplo secretaria, entonces, o levantador de pesos, ¿no? Antecedentes de que era diabético de largos años. Entonces, eso nos enfoca más hacia y está localizada, un punto clave es que está localizada mi alteración sensitiva, ¿sí? Entonces, aquí por eso es fundamental saber cuál es el territorio de cada estructura, ¿no? Entonces, en el dorso, en la palma, en la mano es muy común. Y entonces, hay que, con el hisopo hacemos un desplazamiento de 2 centímetros de distal a proximal, es decir, un ejemplo de distal se refiere a un ejemplo de la falange distal hacia la parte proximal, o puede ser en la palma de la mano de distal hacia proximal, y lo hacemos comparativamente, pues lo hacemos comparativamente, igual le pedimos al paciente que cierre sus ojos y le pasamos el hisopo a nivel de la mejilla o de la frente y le comentamos si puede, si percibe la misma sensación, menos o más, ¿no? Entonces, por eso me detuve un momentito en esta parte para comentar la importancia de saber diferenciar cómo voy a explorar la sensibilidad, tanto de si hay una alteración a nivel de columna, si es a nivel de raíz nerviosa, si es a nivel de la parte periférica, ¿no? Bien, entonces, seguimos también con la importancia también de la inspección, ¿sí? Lo que comentaba anteriormente, si hay datos de asimetrías, datos de atrofia, de algún músculo, un ejemplo, a nivel del deltoides, ¿no? Porque hago énfasis en esto, ¿no? Pacientes que tuvieron a lo mejor alguna luxación, alguna fractura a nivel de las estructuras que componen la articulación del hombro, ¿sí? O algún accidente de moto, de auto, etc. Entonces, pues ellos pueden presentar de cierta manera alteraciones en la composición muscular. Puede haber datos de atrofia, datos de hipotrofia, ¿sí? Sin embargo, lo que es importante recalcar, un ejemplo, a la inspección es de que el hecho de que el músculo disminuya vamos a decir, de su tamaño, ¿no? Con respecto al lado contrario, que está bien, que no tiene alteración, ¿qué me enfocan? No me enfoca solamente el hecho de que el paciente por desuso o por no mover 2 meses mientras tuvo el tratamiento, presenta la atrofia secundaria, que sí lo puede presentar, ¿sí? Pero puede haber otras causas, un ejemplo, que haya un compromiso de un nervio que inerva el deltoides y por eso me está causando atrofia, no hay una inervación adecuada en esa parte motora que hace que el músculo que se degenere, ¿no? O también puede ser por alteraciones, ya dijimos, en la articulación, por alteraciones en los nervios, o también puede ser por alguna alteración tanto en la estructura, es decir, a nivel de las células musculares, ¿no? Podemos observar, y lo que decía, hay que siempre comparar lado derecho con lado izquierdo, ¿va? Un ejemplo, también tenemos, a la inspección hay que ver datos de alteraciones en la estructura, datos, alteraciones en la coloración, ¿sí? Datos de deformidades, como un ejemplo pueden ser pacientes con datos de artritis reumatoides, artritis gotosa, datos de artrosis, ¿sí? Entonces, todos esos datos de degeneraciones que se vean en las estructuras, tanto en la piel como en hueso, ¿sí? En las articulaciones hay que tenerlo en cuenta y compararlo con el lado colateral y preguntar al paciente si es de inicio reciente o ya tenía tiempo de haberlo presentado, ¿no? Bien, datos de lesiones en la piel, cicatrices, lo que había dicho, de infecciones,
y posturas, ya sea, un ejemplo, aquí tenemos un dedo en resorte, que es una tenosinovitis, que el paciente lo presenta de esa manera, una flexión de la falange proximal, ¿no? Entonces, todo eso nos va a llevar a orientar mucho hacia nuestra exploración física. ¿Sí? Bien, también en la inspección debemos valorar los arcos de movilidad, tanto para la articulación de hombro, la articulación de codo, la articulación de muñeca y de las manos, ¿sí? De los dedos. ¿Va? Entonces, se le pida, ¿cómo voy a evaluar esto? Lo que había dicho, se le pide al paciente que eleve los brazos hacia el frente, que coloque las palmas de su mano por detrás de la cabeza, por detrás de espalda, que doble sus codos, que tire sus codos, que doble muñeca, que flexione muñeca, que tire muñeca, ¿sí? Todo eso nos va a indicar si hay una alteración, tanto lo que anteriormente había dicho, muscular, de las articulaciones, de algún nervio, ¿va? También a nivel de miembros superiores se le pide al paciente que realice movimientos de las funciones básicas de mano, ¿sí? Le hacemos énfasis en hacer pinzas, en hacer círculos que simule esos movimientos, ¿sí? Movimientos de prensión, este es un ejemplo de lápiz, que sería, que será algo fino, ¿sí? Movimientos de agarre, ¿va? Entonces, pinza gruesa, pinza circular, semicircular, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, todo eso son fundamentales, ¿por qué? Porque nos hacen, o sea, pues sabemos si el paciente nos lleva a saber si es funcional o no es funcional, si necesita el apoyo de alguna otra persona para poder realizar sus actividades básicas de la vida diaria, ¿sí? Entre otras cosas, ¿va? La palpación, como había mencionado, la presencia de dolor, los cambios de la temperatura, que puede haber aumento o cambio de temperatura, un ejemplo que pueda dar datos de artritis, ¿no? Puede haber alteraciones en la temperatura, ¿no? Si tuvo alguna contusión, alguna lesión en estos momentos, conforme pasen las horas, sabemos que va a presentarse rubor, calor, ¿no? Entonces, y alteraciones o deformidades. También al realizar o al palpar, hay que darnos cuenta si hay datos de crepitación. ¿Qué nos orientaría a datos de crepitación? Datos de degeneración de las articulaciones, ¿no? Pacientes de edad avanzada que presentan, un ejemplo, artrosis a nivel del hombro, ¿va? Entonces, los crépitos nos dan mucha información. Y también hay que realizar aquí las movilizaciones pasivas de las articulaciones, es decir, ya le pedimos, en caso que el paciente no pueda, un ejemplo, flexionar bien los 180 grados de movilidad de la flexión de hombro, nosotros con una mano podemos sostener la articulación de manera proximal, como podemos ver en la imagen, y con otra mano podemos ayudar al paciente a elevar o flexionar la articulación del hombro. Entonces, eso nos dará un punto de vista también de si realmente hay una debilidad muscular, si el hecho de que no pueda movilizar hasta arriba sea por dolor, sea porque, un ejemplo, ya hay datos de que las articulaciones ya se fibrosaron, ya se juntaron, o por una degeneración o alteración a nivel de alguna fibra o raíz nerviosa, ¿va? Entonces, y aquí puse unos ejemplos de la palpación. Puede ser a nivel de las bolsas acromiales, ligamentos, a nivel de los tubérculos, a nivel del tendón del bíceps o a nivel de la musculatura, ¿sí? Entonces, eso es a grandes rasgos. Eso nos va a guiar qué está pasando, ¿no? Bien. En la movilidad pasiva era lo que lo comentaba. Se utiliza el goniómetro
pero pues sí se necesita mucha técnica para poder utilizar este aparato y saber cuáles son los rangos de movilidad normales en cada una de las articulaciones, ¿sí? Entonces, pero sin embargo quería hacer énfasis para, es la manera en que se valora los arcos de movilidad pasiva, ¿sí? Ah. Entonces, también valoramos el examen manual muscular a través de la escala de Daniels y, y para ello son 5, van del 0 al 5, ¿sí? La clasificación. El 0, pues, es una parálisis total. El 1 hay una contracción visible o palpable. En el 2 hay un movimiento activo del arco de movilidad, pero eliminando la gravedad. En el 3 hay un movimiento activo contra la fuerza de la gravedad. Y en el 4, como observamos en la imagen, pues el paciente, pues ya al ponerle una resistencia, ya sea moderada o total, pues la mantiene esa resistencia o la vence, ¿sí? Entonces sabemos que si el paciente presenta una fuerza del 4 o el 5, pues podemos decir que está normal, ¿sí? Hay que tener también en cuenta que la fuerza, un ejemplo del explorador, con la fuerza del paciente, pues también va a variar mucho. Un paciente geriátrico va a tener menor masa muscular o menor fuerza a comparación del explorador. Entonces sí son como que datos que nos pueden distorsionar, pero si el paciente vence eh, mantiene la resistencia moderada y total, entonces podemos decir que tiene una buena fuerza, ¿sí? Entonces, en el caso que no lo presente, hay que ver por cuál, un ejemplo, el grado 0, el grado 1, que apenas se palpe o sea visible la contracción del músculo, hay que ver cuál es la causa, ¿sí? Lo que le había comentado anteriormente, si sea muscular, si sea por dolor, que si es por algún nervio, ¿va? Entre otras cosas. También vamos a valorar los reflejos de estiramiento muscular, lo que le había dicho, a nivel de, valoramos aquí el reflejo bicipital y el reflejo tricipital. Son de los dos que más se utilizan. El reflejo bicipital se integra a nivel de la raíz de C5 y el reflejo tricipital a nivel de la raíz de C7, ¿va? Entonces, para eso utilizamos nuestro martillo de exploración y vamos a dar un pequeño golpecito, haciendo un muñequeo, no es un golpe, es dando de manera suave a nivel del tendón, un ejemplo para valorar el reflejo bicipital del tendón del bíceps, ¿sí? Tenemos una respuesta esperada, que sería la flexión del codo, ¿va? En el caso del tríceps también damos de manera suave y con un movimiento de muñequeo, un golpecito a nivel del tendón del tríceps y la respuesta esperada es una extensión de la articulación del codo, ¿va? Entonces, esa es la forma en la cual se puede valorar los reflejos de estiramiento. De los de miembro inferior, ya los había mencionado anteriormente. También tenemos los reflejos patológicos, el de Hoffman y Tromer, que nos guían más hacia una lesión de extrapiramidal o del sistema nervioso central, ¿sí? Un ejemplo, tenemos el reflejo de Hoffman, entonces, en la cual hacemos, vamos con nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice, vamos a hacer un movimiento a nivel de la falange distal y un desplazamiento y vamos a esperar una respuesta. ¿Cuál es esta respuesta? Pues la flexión de nuestro dedo índice o la flexión de nuestro pulgar, ¿sí? Si presenta la flexión de dedo índice o pulgar con con este signo, con esta maniobra, nos está dando, es un dato patológico. Quiere decir que hay una afección a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? O también tenemos la de Tromer, que con una mano sostenemos nuestra falange distal del dedo medio y con otra mano percutimos con
dedo medio, dicha falange, ¿sí? Y la respuesta esperada viene siendo la misma. Y la traducción también es una afección del sistema nervioso central. La palpación, lo que le había dicho a través de la sensibilidad de los nervios por territorios nerviosos, la importancia de realizarlo de esta manera. Y por último, la palpación es un punto importante saber la diferencia entre una espasticidad, de un espasmo y de una contractura. Pues la espasticidad es es el trastorno motor caracterizado por un aumento dependiente de la velocidad en los reflejos tónicos de estiramientos. Va a presentar sacudidas o exageradas del tendón y son resultado de una hiperexcitabilidad, ¿sí? Entonces prácticamente es un reflejo de estiramiento pues anormal, ¿no? Entonces, y esto traduce a una afección de la motoneurona superior. Esta espasticidad se ve muy común también prosuperiores como inferiores, ¿no? En pacientes, por ejemplo, con parálisis, en este caso parálisis cerebral infantil, o pacientes con EBC, ¿sí? Entonces, mantienen esa característica de espasticidad. Un espasmo, como observamos en la segunda columna, es una contractura muscular voluntaria y brusca, ¿sí? Entonces, esta es la que comúnmente se presenta a nivel de, suponiendo, la región cervical, la región lumbar. Esos son espasmos, no es espasticidad. Es muy raro que se presente espasticidad en esa zona, es más espasmo, o que sea una contractura, ¿va? Y las contracturas, pues es un estado de rigidez, ya sea permanente o involuntaria, de uno o más músculos. Aquí en la parte lateral de esta columna que hace referencia a la contractura, podemos observar, aquí está haciendo una medición para la contractura del músculo esternocleidomastoideo. Prácticamente, como habíamos dicho, hay una rigidez, ¿sí? Entonces, disminuye la movilidad por rigidez del mismo músculo o por la contractura, ¿sí? Entonces, en este caso, que hacemos en paciente de decúbito prono, el explorador o el médico hace una flexión de rodilla, acerca el talón de la pierna hacia el glúteo, ¿sí? Entonces, ahí podemos valorar de que hay una contractura del recto anterior cuando pues no puede llegar el talón del pie hacia el glúteo, ¿sí? La medición más confiable es que se realiza con una cinta métrica. Pasamos una cinta métrica desde el talón hasta la zona glútea, ¿sí? Hay pacientes que no tienen nada de contracturas y es de esperar que el talón le llegue al glúteo, ¿va? Entonces, hacía énfasis en esa parte de la contractura, porque lo que decía, toda alteración en la movilidad no me va a referir que sea tampoco una alteración de hueso. En este caso es un estado de rigidez, ¿sí? Un ejemplo lo presentamos mucho en pacientes con reposo prolongado, en pacientes que tuvieron alguna fractura, ¿sí? En pacientes con lumbago también pueden presentar mucho esas contracturas y se mandan estiramientos o ejercicios de estiramiento o de relajamiento, ¿sí? De relajación. Ahora pasamos a miembro inferior. No voy a ahondar tanto aquí. Conocemos la estructura a nivel de la pelvis, el fémur, la articulación de la rodilla, la articulación de tobillo, ¿sí? Y la parte del pie. Volvemos a hacer el hincapié, no solamente es hueso, también tenemos músculos, tendones, ligamentos, estructuras nerviosas. Entonces, para que no solamente nos casemos con esas partes del diagnóstico que todo es hueso. ¿Bien? Entonces, hay que tener en cuenta por dónde pasan, qué nervios son, qué estructuras, por dónde pasan dichas estructuras, ¿sí? Entonces, cuando aquí tenemos en la fosa poplítea, cómo está delimitada y cuáles son los nervios que pasan por esa zona y cuáles son los músculos que los delimitan, ¿sí? Entonces, un ejemplo tenemos que por esa zona pasa el nervio tibial, la vena poplítea, la arteria poplítea, ¿sí? Entonces, y de ahí se desencadena o de ahí surgen los nervios que van hacia la parte distal de la pierna, ¿sí? Que sería también el nervio peroneo común, ¿sí?
el nervio, el sural, etc. Entonces, porque si hay una lesión, por ejemplo, a nivel de rodilla, a nivel de la fosa poplítea, entonces nos puede dar, como mencioné en un inicio, hice énfasis en un ejemplo de la marcha. Entonces, pacientes que tienen un ejemplo, tienen una marcha patológica, como la de Page, ¿sí? Que no pueden hacer dorsiflexión del pie. Entonces, hacen una flexión de cadera para compensar esa alteración de ese músculo, pero puede ser secundario a una afección, no tanto del músculo, sino secundaria a la lesión de un nervio, ¿sí? Entonces, pacientes que presentan alguna fractura a nivel de fémur distal o de tibia proximal, pueden presentar esas alteraciones estructurales. Entonces, también se realiza de la misma manera que en las demás zonas anatómicas. Hacemos una inspección, el tono, la palpación, para saber el dolor, temperatura, si hay datos de crepitación, la movilidad de las articulaciones, valoramos la fuerza, la sensibilidad superficial, los reflejos de estiramientos, los reflejos patológicos, y valoramos contracturas y hacemos maniobras para cada una de las patologías y dar con un diagnóstico específico y dar los diferenciales, ¿sí? En ese caso, en la inspección es importante saber alteraciones en las posturas o en las articulaciones, ¿sí? Un genu valgo, un genu recurvatum, ¿sí? Datos de alteración también, no solamente de una vista de frontal o posterior, sino también de una vista lateral, ¿sí? Viendo aquí el paciente tiene aumentado este es un genu de rodilla, una genuflexión que está descompensada, ¿sí? Entonces, al tener una postura, de miembro a nivel de rodilla, vamos a decirlo así, prácticamente el tronco, pues va a presentar alteraciones. Viendo aquí podemos, donde tengo el cursor, hay datos de hiperlordosis, ¿sí? Tratando de compensar esa alteración a nivel de rodilla. Entonces, por eso es la importancia de la inspección, no dejar pasar por alto nada. Entonces, desde la punta de la cabeza hasta el punto de los pies, en todas sus vistas, para guiarnos, ¿no? Al momento de la exploración, ¿sí? También podemos observar datos de masas. Estas masas hay que, al momento de palparlas, nos guían a saber si es alguna estructura líquida, alguna estructura semilíquida, sólida, si está adherida a plano profundo, no está adherida a planos profundos, si tiene datos, su superficie si es irregular, si es regular, ¿sí? Entonces, si presenta dolor, si no presenta dolor, si está afectando ya la marcha, la movilidad de la articulación, entre otras cosas, ¿va? Entonces, también hacemos impresión a nivel de pie o de talón. Es muy frecuente encontrar pie plano, pie cabo, ¿sí? Los halos valgus. Y pues en niños, pues en las consultas de niños sanos también hay que tener muy en cuenta los arcos, los arcos plantares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los niños, los arcos plantares hasta los 4 años, todavía, pues están formando, ¿no? Va formando la curvatura. Entonces, el primero o segundo año puede tener pie plano. Entonces, conforme pasan los años, 2, 3, 4 años, es que se forma la curvatura final de la planta del pie. Entonces, sí va a variar, ¿no? Entonces, se le pide al paciente, ya sea en la camilla de exploración, que valoramos cadera, rodilla, tobillo, ¿sí? En todos sus arcos de movilidad. Un ejemplo, cadera, la flexión, extensión. La cadera también hace rotación interna, rotación externa, abducción, aducción.
La rodilla, una flexión y extensión, que solamente tiene esos dos arcos de movilidad. A nivel de tobillo, hace una flexión plantar, dorsiflexión, inversión y eversión del tobillo. Y también de valorar las articulaciones distales, ¿no? Las falanges. Es muy importante que el miembro inferior valoremos la longitud de cada uno de ellos y la comparemos, ¿sí? Para saber si es simétrica o asimétrica. Con una cinta métrica medimos desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el malleolo medial y comparamos con el lado contralateral. Esa es una manera. La otra manera es colocando la cinta métrica desde la cicatriz umbilical hasta el malleolo interno de ambos lados, ¿sí? Entonces es una manera para saber la longitud de miembros inferiores y lo que decía, todo eso, el hecho de que el paciente puede haber, lo normal se espera que puede haber, como somos asimétricos, hasta 2 centímetros de diferencia. Ya más, ya podría causar o causa alteraciones a nivel de la postura, a nivel de región lumbar, ¿sí? A nivel de cadera. Entonces, que pueden desencadenar dolor, ¿sí? Y otras patologías secundarias, ¿sí? Entonces, valoramos igual la sensibilidad al ser pues estructuras, un ejemplo que no tiene nada que ver con columnas, sino vamos a enfocarnos un ejemplo que fuera una gonartrosis, un esguince de tobillo, valoramos mediante los territorios, por territorios nerviosos, ¿sí? Y también corroboramos nuestros reflejos que antes habíamos mencionado, nuestro reflejo patelar y aquilios, que son de los principales que había mencionado. En la palpación, podemos observar en la imagen que presenta el paciente una ruptura del tendón de Aquiles, hay una descontinuidad de este mismo tendón, y es de esperar que el paciente al presentar una descontinuidad y haber una lesión de este tendón presenta dolor, va a haber aumento del diámetro de dicha articulación, ¿sí? Cambios en la coloración. Y podemos también aquí aprovechar a medir la perimetría con una cinta métrica. Comparamos la rodilla lesionada con la no lesionada o el tobillo lesionado con el no lesionado, ¿sí? El punto es que las perimetrías se hacen comparativos con cinta métrica, ¿sí? Entonces, también podemos observar los cambios de las coloraciones y se palpan también los pulsos, ¿sí? El pulso pedio, el pulso femoral, ¿sí? El pulso tibial, ¿sí? Entonces, eso sabemos que con la localización anatómica y con nuestra yema de los dedos. La importancia aquí de la palpación de los pulsos, la relevancia, al igual que la coloración de la piel, un ejemplo en pacientes que tuvieron un ejemplo, que presentan datos de insuficiencia venosa, ¿sí? Pueden tener alteración, o arterial, pueden tener alteración tanto del pulso venoso como de los arteriales, pueden presentar cambios en la coloración de la piel. Pacientes también, se me estaba pasando por alto, que tengan datos de diabetes de larga evolución y que presentan con polineuropatías. Entonces, estos pacientes presentan, como bien se sabe, alteraciones en la sensibilidad, ¿sí? Entonces, es de esperarse en eso. Por eso hacía énfasis en un interrogatorio me va a llevar a ciertas respuestas al momento o signos al momento de la exploración, ¿va? Entonces, esa es la importancia por esa zona. Entonces, también en la palpación, datos de hipersensibilidad en la zona de lesión, suponiendo aquí una tendinitis válgase la redundancia, el tendón de Aquiles, una bursitis, ¿sí? Entonces, o dolor, ya sea, el dolor se puede presentar al momento de palpar, al momento de pisar, y hay que tener en cuenta cuándo es que presenta el dolor el paciente o qué es lo que los desencadena, ¿sí? Entonces, hay que hacer énfasis en esa parte. Y lo que había mencionado, la palpación de los pulsos.
Entonces, al igual que mencionaba anteriormente, el examen, la exploración física nos orienta mucho hacia nuestro diagnóstico, a la evolución de la enfermedad, a la etapa en la que estamos de la enfermedad, también a mucho a nuestro pronóstico, pero sin embargo, si el paciente presenta mucho dolor, le está causando incomodidad, pues, un ejemplo, ¿para qué voy a palpar si sé que esté en una fase aguda, ¿no? Entonces, el hecho que lo palpe, pues es obvio de que presenta dolor. Un ejemplo, un esguince de tobillo, un grado 2, un grado 3, que ya sabemos que pues tuvo una alteración de tejido blando, entonces es obvio esperar que le va a doler. Si yo lo movilizo, o sea, o quiero palpar, pues sí está bien de manera que no causemos incomodidad al paciente, un ejemplo, la temperatura, los pulsos, o para saber si no hay una lesión ósea, pero si realmente vemos que causa mucha incomodidad o dolor al paciente, esa parte, pues, por el momento se omite, ¿no? Entonces, y se puede llegar al diagnóstico, de hecho, con solo y con el interrogatorio nos da muchos datos del diagnóstico, entonces, podemos con el interrogatorio o otras maniobras o con exámenes complementarios descartar alguna otra lesión, ¿va? O corroborar lo que nosotros esperamos. Entonces, los arcos de la movilidad pasiva se miden con la goniometría, o si no tenemos nosotros nuestro goniómetro, simplemente nosotros realizamos el movimiento del tobillo, ¿sí? O un movimiento de la articulación, dije el tobillo porque es la imagen que se presenta. Entonces, vuelvo al mismo ejemplo, un ejemplo de esguince de tobillo grado 1, ¿no? Entonces, ya debería la primera, segunda semana el paciente ya estar movilizando. Sin embargo, por el miedo, por el dolor, no moviliza y a veces sacan ganancias secundarias o no pueden incorporarse a su trabajo. Entonces, nosotros debemos de saber si realmente no completa los arcos de movilidad porque hay una afección o simplemente por datos de inmovilidad. Entonces, lo que debemos hacer es empezar las movilizaciones para, regresar a la normalidad, es los rangos de movimiento, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de nosotros corroborar realmente el paciente no lo moviliza o no puede, ¿no? O no quiere. Y el examen manual muscular, igual se utiliza la escala de Daniels. Y podemos utilizar diferentes maniobras para corroborar el diagnóstico, ¿sí? Entonces, todo lo que es el interrogatorio, como fuimos explorando, nos va a guiar a qué maniobras sí vamos a hacer, qué maniobra no, porque hay un sinfín de maniobras para cada patología. Entonces, tenemos aquí un ejemplo, en la figura A dice maniobra de choque o de la tecla de la rótula. Entonces, esto es para descartar, subiendo, datos de síndrome patelofemoral, o datos de gonartrosis, ¿sí? Bien. También podemos hacer maniobras para valorar los ligamentos, en ejemplo, los ligamentos colaterales, medial y lateral, ¿sí? Y los ligamentos a nivel de la rodilla, ligamentos intraarticulares. Nosotros realizamos o se puede realizar los cajones, ¿sí? Los cajones anteriores o posteriores para corroborar si hay datos de desplazamiento de la articulación prácticamente, ¿sí? Entonces, los desplazamientos entre, de la manera que se observen. Y aquí está prácticamente la tibia y el peroné, aquí está nuestra articulación. Lo que le da estabilidad son, en sí, gran parte de los ligamentos. El hecho de que el ligamento esté lesionado, pues al momento de hacer un movimiento hacia adelante y hacia atrás, va a haber un desplazamiento de la articulación que nos va a llevar a lesión de tejido laxo, ¿no? O de los ligamentos. Los datos de espasticidad que anteriormente habíamos dicho, ejemplo, de la apófisis mastoides a la acromion,
para saber si hay datos de contracturas de los músculos a nivel de, por ejemplo, de esternocleidomastoideo, ¿sí? También podemos, se le puede medir la espasticidad a nivel de los músculos para valorar los rotadores internos y los rotadores externos del hombro. Entonces se le pide al paciente de que se ponga en esta posición, una mano detrás de su cabeza y otra mano debajo, detrás de la espalda. Entonces, hay pacientes que sí no tienen contracturas y pueden tocar con su mismo, tocan mano con mano, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente sí tiene datos de contracturas, ¿no? Entonces se manda para ello ejercicios de estiramiento, ¿sí? ¿Va? Y un ejemplo acá también hay datos de contractura a nivel de la región dorsal, o el dorsal ancho, del músculo dorsal ancho. En este caso, el paciente se le pide en decúbito supino que lleve sus brazos hacia atrás, ¿sí? A una, prácticamente, que trate de tocar la camilla con sus brazos. Aquí no hay contracturas. En este caso del paciente que observamos en esta parte de abajo, si hay datos de contractura, por lo tanto, el paciente no puede movilizar o llevar el miembro superior hacia la camilla, ¿sí? Entonces, lo que había dicho una contractura son datos de rigidez, ¿sí? De dicho músculo, ¿eh? Las causas son múltiples. Entonces, pues hasta aquí es la parte de la exploración de tanto de columna, miembros superiores o inferiores. Quizás muchas cosas ya las habían o las practicamos o las realizamos o realizan en la consulta general, en el pase de visita, en el hospital, ¿sí? Entonces, pero lo que había dicho desde un inicio, o sea, ya tenemos ese conocimiento, el punto es integrar, ¿sí? El punto es sistematizar nuestra exploración física para saber en caso, un ejemplo, el paciente tuvo me llega por dolor de espalda, ¿sí? Entonces, preguntamos antecedentes, a qué se dedica, antecedentes personales patológicos, no patológicos, los familiares, etc., lo del interrogatorio, y empezamos la exploración, ¿sí? Para saber nosotros si hay una afección de alguna raíz nerviosa o si es prácticamente muscular, de alguna parte de la columna vertebral, un ejemplo que sea de huesos, de ligamentos, de tendones, ¿sí? Y a partir de eso que nosotros ya dirijamos nuestra exploración física, hacer el análisis, es decir, si no tiene factores de riesgo que se complique en esos momentos, pues se puede tratar como médico general, ¿no? Y en dado caso que se tenga que referir, saber cuándo se va a referir las banderas rojas, o datos de urgencia, ¿sí? Datos de alarma, los referimos, a un segundo, a un tercer nivel, ¿sí? Para darle seguimiento. Entonces, darle el tratamiento más adecuado al paciente. Entonces, eso, o sea, me gustaría que le quedara muy en claro y que no solamente hagamos las cosas por hacer, fuerza, que las haya acá, reflejos, sensibilidad, sino cuándo voy a hacer esto, cuándo voy a hacer la otra maniobra, cuándo voy a yo dar tratamiento, cuándo lo voy a referir, aunque no es el caso de esta plática, pero el hecho de que yo explore de manera dirigida, me va a dar un tratamiento o una evolución, por decir, favorable al paciente, ¿sí? Entonces, pues es todo por mi parte. No sé si tenga alguna otra, alguna pregunta, algún comentario en que los pueda ayudar. Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Les recordamos a las y los participantes que si tienen algún comentario, igual pueden levantar su mano
y nosotros les activamos sus micrófonos. Nos llegaron algunas preguntas, doctor, yo se las leo. Y, por ejemplo, el doctor Rodolfo Rojas Aguilar nos dice: ¿se puede determinar el sitio de una lesión cerebral con una correcta exploración de columna y extremidades? Excelente información, muchas gracias por compartir. Una valoración cerebral, ok. Entonces, una lesión cerebral. Una lesión cerebral, va. Entonces, una lesión cerebral teníamos que realizar, sí se puede hacer mediante una exploración física adecuada. Sin embargo, suponiendo la exploración que hoy les mencioné, aunque es a nivel de columna, y sabemos que la médula es parte del sistema nervioso central, sí necesitaremos hacer otras maniobras, hacer la exploración a nivel, vamos a decir, del encéfalo es muy diferente, es muy amplia, entonces sí se puede hacer, se puede llegar a saber qué se está afectando, ¿sí? Mucho con el interrogatorio, mucho con la exploración de tipo neurológica, pero no con una exploración de columna, ¿no? Sí son como que apartados muy diferentes. Sin embargo, hay muchos datos, un ejemplo de que, como los que le había dicho, pequeños datos como el hecho de Babinski, el tono, el paciente me presenta una hemiplegia, el signo de Homer, de Tromer, que le había mencionado, me da indicios de que aparte de que pueda tener una afección a nivel de columna, también puede haber una afección a nivel de sistema nervioso central, entonces tendríamos que pasar a otro apartado, explorar sistema nervioso central, énfasis a nivel del encéfalo. Gracias, doctor. Sí se podría hacer. Gracias, doctor. También el doctor Rodolfo nos dice si los arcos de movilidad disminuyen con la edad. Sí, los arcos de movilidad, lo decía, sí va a variar mucho con respecto a la edad. Entonces, pacientes ya de la tercera edad, paciente que nunca realizó algún tipo de actividad física, hay que tener en cuenta que en pacientes geriátricos también el músculo prácticamente empieza a degenerarse, sus fibras empiezan a disminuir de tamaño. Entonces, la llamada sarcopenia. Entonces, puede disminuir sus arcos de movilidad, sí, por disminución de la fuerza, por ejemplo, sarcopenia, por disminución de los arcos de movilidad. Acordemos que por nosotros pasamos, vamos a ir, entramos envejeciendo, de manera fisiológica, pues hay cambios estructurales, un ejemplo más común, muy común, a nivel de rodilla, a nivel de hombro. Entonces, disminuye los arcos de movilidad, sí, disminuye, pero sin embargo, lo ideal es de que, por eso se demanda a los pacientes, no solamente por el área de rehabilitación, sino es a nivel general, realizar sus ejercicios y sus actividades, ejercicios de activación física, subiendo en pacientes geriátricos, tai chi, natación, bicicleta fija, caminata, para conservar estos rangos de movilidad y otro para conservar la fuerza de la misma, ¿sí? Entonces, pero sí disminuyen los arcos de movilidad. Sin embargo, son funcionales. Hay arcos patológicos y funcionales, ¿no? Entonces, pues sí. Gracias, doctor. También nos pregunta el doctor Rodolfo, ¿los reflejos osteotendinosos se buscarán golpeando a nivel de la rótula? No, no es a nivel de la rótula. Una exploración adecuada sería a nivel del tendón, ¿sí? Entonces, nosotros, un reflejo prácticamente es un estímulo, por ejemplo, en este caso estamos dando un estímulo a nivel del tendón patelar, el ejemplo que dice el doctor, y nuestra respuesta esperada es una extensión de rodilla. Entonces, lo ideal es percutir a nivel del tendón, ¿sí? O a nivel
de una estructura muscular, pero comúnmente es a nivel del tendón. Si hacemos una percusión a nivel de la rótula, simplemente no. Hay que saber dónde vamos a dar vamos a decir, la percusión o el golpecito con el martillo. Gracias, doctor. Les recuerdo que estas transmisiones también ocurren en la página de Facebook de Insabi Educación. Y ahí Raquel Pérez nos pregunta, ¿cuáles son las principales molestias que expresa un paciente cuando hay un importante desgaste de los cartílagos en las rodillas? ¿Mediante la exploración física se puede detectar tempranamente? Ok, claro que sí. Entonces, mucho el interrogatorio, no se les olvide, no se les olvide. Entonces, la edad nos influye mucho. Por ejemplo, pacientes de 40, 50 años ya empezamos a tener alteraciones en la rodilla, edad. El sexo, pacientes femeninas presentan más alteraciones también a nivel de articulaciones, en especial rodilla, ¿sí? Otro punto, sobrepeso. Entonces, si usted ve a su paciente que llenita, que tiene femenino, ¿no? Le preguntamos también a qué se dedica, ¿no? Si realizaba ejercicio anteriormente, cuando, a pesar de que el ejercicio tiene, podemos decir, muchos beneficios para la salud, el hecho de no llevar de manera adecuada o realizarlos, por ejemplo, los corredores, los saltadores, los que levantan muchas pesas, son factores de riesgo para presentarlo. Entonces le preguntamos esos antecedentes al paciente, entre otros, si para enfocarnos si es una alteración a nivel de la articulación de la rodilla. Entonces, ¿de qué se queja el paciente? De dolor. Simplemente eso, el dolor. Dolor, doctor, tengo dolor, me duele aquí y no sabe dónde le duele. Le duele toda la rodilla, ¿sí? Más como a nivel de la región patelar, ¿sí? O a nivel de de la unión entre el fémur y el peroné, ¿sí? Entonces, pero comúnmente es lo que mencionaron, es un dolor al inicio, dicen, no tan característico, se presenta más cuando a la movilización, periodos de tiempo prolongados, ya sea sentado, más comúnmente parado, cuando caminan mucho. Entonces, el paciente se va a quejar, es la principal queja de dolor. Conforme va pasando el tiempo, entonces, depende de la patología que se esté presentando. Por ejemplo, alguna artrosis, puede haber un aumento de volumen, ¿sí? Puede haber rigidez, porque se va cambiando la estructura interna de la articulación y puede haber crepitaciones. Llega un momento que el dolor es intenso, que el paciente lo más cómodo que puede estar es inmovilizado. No se para, no se mueve, no camina, nada. Entonces, ¿a qué nos conlleva eso? Que luego presentan dolor también en espalda, que presentan dolor a nivel de la pierna en la parte de atrás, y ya el dolor se generalizó. Ese dolor que simplemente era un dolor a nivel articular, por el hecho de no movilizar, ya se volvió un dolor secundario a la movilización por contracturas. Entonces, pero para no salirnos del cuadro, sí se puede, poniendo en la consulta a nivel de medicina general, hay que hacer énfasis en el control de peso, de realizar sus ejercicios de manera adecuada o actividad física, ¿sí? Y entonces nosotros al momento de inspeccionar, paciente llenito con dolor, le duele al caminar, hay que realizar maniobras para descartar gonartrosis o alteración de la articular. Entonces, para empezar con ciertos tipos de ejercicios, ya cuando avance podríamos mandarlo a ortopedia, ¿sí? Pero sí se puede hacer desde un inicio. Gracias, doctor. También le preguntan que si en el caso de las hernias discales, el tratamiento solamente será quirúrgico o existe alguna otra alternativa. Okay. Y también si un adulto mayor con fractura de vértebras por osteoporosis grave, que no es operable, ¿qué
qué podría hacerse con él, qué sería lo recomendable. Entonces, una con patología de disco y la otra fractura de vértebra. Ok, respondo la primera. Entonces, en la patología de alguna alteración de disco, sí hay otras variables o formas de tratamiento, hay muchas formas de tratamiento. El tratamiento, la valoración es integral, ¿sí? Es decir, médico general que le da el seguimiento o le da el diagnóstico inicial, lo refiere, el médico ortopedista y lo ideal también en ese caso sería un médico rehabilitador. Si van a su guía de práctica clínica, entonces en las patologías, en la lumbalgia, entonces hacen énfasis mucho a un manejo integral, ¿sí? Que hasta puede, o sea, en el manejo integral también puede entrar el paciente, el médico, el psiquiatra, el medicina del dolor, cuidados paliativos, también puede entrar, se me estaba olvidando otro punto. Pues en general eso, ¿no? Es un tratamiento integral. Entonces sí se pueden dar diversos tipos de tratamiento, va. Sin embargo, al momento yo de explorar, ¿sí? Chequen en la guía de práctica clínica, entonces, ¿cuáles son las banderas rojas que me indican de que pues ya prácticamente hay una afección a nivel radicular? Una hernia de disco ha hecho que el paciente presente dolor, datos de lumbalgia, ¿sí? O se hizo su radiografía, ¿no? Le mandaron a hacer su radiografía, le mandaron a hacer su tomografía o su resonancia. Y si es evidente que tiene una hernia de disco, pero si al momento no tiene datos de una afección de alguna raíz, ¿sí? O es mínima, hay muchas alternativas de tratamiento. Puede ser tratamiento conservador, ¿sí? Disminuir el dolor o mejorar su calidad de vida mediante rehabilitación. Y va a variar también mucho la edad del paciente, también su salud, la parte física, lo que decía, puede tener una hernia de disco y puede estar también asociado por ahí una fractura por osteoporosis. Entonces, esos criterios ya son quirúrgicos y los maneja la parte de ortopedia, ¿sí? El quirúrgico. Pero de entrada, si el paciente tiene una hernia de disco y no presenta datos de inestabilidad de la columna, es decir, desplazamientos o que hay una compresión de alguna raíz nerviosa, se opta por, y de acuerdo a otros criterios, se puede optar por manejo conservador, que incluye medicamentos, fármacos, que incluye terapia de rehabilitación. Al paciente se le da de alta, ya sea el ortopedista, lo valora y dice, ¿sabes qué? No necesita ahorita cirugía, lo manda a rehabilitación le da su tratamiento, y si el paciente puede presentar mucho dolor, también se le puede dar, se lo puede valorar medicina del dolor, medicina paliativa, y para darle tratamiento en conjunto y no olvidar que el paciente que tiene datos de lumbalgia de cualquier tipo, en este caso vamos a decir una patología de disco, hay que referirlo a psicología, ¿sí? Hay que referirlo a psicología porque para manejar ese aspecto hay datos emocionales. De hecho, la guía de práctica clínica lo menciona muy, muy claro. Se le puede dar tratamiento también ansiolíticos para disminuir esa sensación de dolor. Esos pacientes presentan comúnmente dolor crónico. Pero a grandes rasgos va a variar de la etapa en que se presenta y de la afección de alguna raíz o de la calidad de vida del paciente o su funcionalidad. Sí. Gracias, doctor. Aquí la enfermera Ana dice, ¿de casualidad hay algún manual para el área de enfermería para dar rehabilitación básica en pacientes posoperados de cualquier cirugía que comprometa movimiento o función de miembros superiores o inferiores? El tema de la rehabilitación, claro que sí hay manuales, como para todo lo que se haga en esta vida hay manuales, libros, artículos. Sin embargo, es decir, el hecho de que haya manuales no quiere decir que ya pongamos o nos queramos hacer
alguna actividad que no nos compete, ¿sí? A lo que voy es de que, por ejemplo, hay un manual, el paciente tiene lumbalgia, pero pues no se hizo la exploración, no hay estudio, no lo ha visto nadie, nada más tiene lumbalgia y si hay manuales y ya se le puede mandar eh, eh, cometemos el error de agarrar el manual y mandarle algún tipo de ejercicio. No es el caso, sí, aunque lo haya, no es el caso, lo tiene que valorar ya sea el médico general, el médico especialista, cuando así lo requiera, el médico rehabilitador, y lo que ella refiere que para darle terapia de rehabilitación, lo ideal es, no son recetas, como en todo, entonces se enfatiza el tipo de tratamiento que se le va a dar, porque para lumbalgia hay sin fines de formas de ejercicios, para realizar con el paciente. Sin embargo, yo no le puedo dar un tratamiento de ejercicio para una escoliosis, que para una lumbalgia por una hernia de disco, por una lumbalgia, por ejemplo, misma lumbalgia con hernia de disco, pero el paciente tiene osteoporosis, un paciente que esté descompensado, que sea cardiópata, por el hecho de que yo le mande un ejercicio, se me puede también, y sea cardiópata, y no lo valoro de manera integral, se me puede infartar. Entonces, el tratamiento de rehabilitación es secundario a una valoración integral y es individualizado, aunque sí lo hay, ¿sí? Entonces, sin embargo, sí puede colaborar la parte de enfermería posteriormente a que lo haya valorado un médico rehabilitador o el ortopedista o el especialista y se les da un plan y esos planes a veces son impresos. Entonces, si por parte de enfermería, que sería lo adecuado que colaborara con el paciente, se podían replicar esos ejercicios que se diseñaron para el paciente. Muchas gracias, doctor. También tenemos otros comentarios dándole las gracias por la ponencia. Gracias, excelente información que resolvió las dudas de todos. Sí, la mayoría ya son felicitaciones, doctor. De mi parte, le agradezco que haya aceptado participar en el seminario de Medicina y Salud de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud y ojalá pueda volver a estar con nosotros más adelante. Para las personas que siguen conectadas, no sé si, doctor, si usted quisiera darles algún mensaje ya para cerrar la sesión del día de hoy, para finalizar. Agradecerle su tiempo que prestaron, el tiempo que también se hicieron ustedes para entrar a la liga, a la plática, y espero que le haya sido de provecho y que se ponga en práctica la consulta. Entonces, le digo, todo es para el beneficio siempre del paciente y nosotros vayamos creciendo. Siempre no se queden con dudas, siempre pregunten, ya sea a compañeros, a colegas, que se hace, sígase actualizando para, pues, tener el mejor diagnóstico, tratamiento, y le digo, todo es más para el beneficio del paciente, ¿sí? Entonces, agradecerle el tiempo que se tomaron y sería todo. Muchas gracias, doctor Winston. Entonces, seguimos en contacto. Y a las personas que todavía están conectadas, les acabo de copiar y pegar el link para ingresar a la plataforma CIESAVI, donde van a poder consultar las sesiones que están disponibles de los seminarios que organiza la coordinación. Les recuerdo que tenemos el seminario de Medicina y Salud, el seminario permanente de Atención Primaria de Salud, el de Salud Mental y el de COVID-19. En el caso de la sesión de este jueves, el jueves no habrá sesión porque es día feriado, pero los invito mañana a conectarse al seminario de APS. Y para la persona que preguntaba si puede volver a ver el video de esta conferencia, sí puede hacerlo. La sesión queda grabada en el perfil de Facebook de Insabi Educación y también en CIESAVI. Ya se están subiendo los links para que puedan ir al nombre de las conferencias que están disponibles y ya la mayoría tiene su video, así que
los invito a que exploren la plataforma y vean qué evaluaciones pueden realizar y en cuáles pueden descargar su constancia aún. Muchas gracias por haber estado con nosotros y mañana el seminario es igual a las 4. Hasta luego.